La música y el poder han ido frecuentemente de la mano. El arte, si no es la profesión más antigua, sí ha ido siempre ligado al dinero y la música, no es excepción. Los gobernantes más poderosos siempre han utilizado el arte como estandarte de su estatus, e incluso algunos han mostrado gusto y criterio para promocionar a los mejores. Esto es particularmente cierto en el caso del Renacimiento italiano durante los siglos XV y XVI. Los príncipes competían unos con otros para hacerse servir por los mejores poetas, pintores, arquitectos y músicos. Los cánones artísticos de hoy aún seguían en parte por las obras maestras creadas en Florencia, Milán, Roma y Venecia. A esta lista hay que añadir la ciudad de Mantua, especialmente en la época en la que Claudio Monteverdi trabajó allí. Los éxitos artísticos alcanzados por Mantua podrían igualar a los de cualquier otra ciudad. Entre 1500 y 1600, la capital de Mantua fue inspirada y entretenida por algunos de los compositores, músicos y cantantes más dotados de Europa. Claudio Monteverdi vino de cerca de Cremona aquí, en 1590, cuando contaba con 23 años, y aún no era el compositor destacado en el que se convertiría después. Empezó como violista para el duque de Mantua. La familia gobernante de Mantua eran los Gonzaga. Habían gobernado la ciudad durante casi 300 años. Su ascendencia coincidía prácticamente con el periodo renacentista. Los duques de Mantua derrochaban todo el dinero que podían en arte. Gracias a ello, la posteridad es su deudora, ya que una de las maneras en las que emplearon su riqueza fue en el estímulo de los dramas musicales llevados a escena, que contribuyó a la creación de una nueva forma de música, la ópera. Para entender por qué en un periodo de depresión económica un pequeño y políticamente débil estado de Italia hubiera hecho una contribución tan importante a la historia de la música, hay que adentrarse en la historia de Mantua. Mantua está situada en la llanura de Lombardía, irrigada por el río Po. Es una región fértil. Allí crecían en abundancia el trigo, el arroz y el maíz importados de China y América. Desde la Edad Media tardía, la llanura lombarda fue una de las zonas más pobladas de Europa. El Po y su afluente, el Mincio, forman un lago alrededor de Mantua, y allí hicieron un importante puerto interior al mismo tiempo que una fortaleza fácilmente defendible. En el arrecife entre los dos brazos del lago se construyeron 12 molinos de harina que abastecían a una población de 30 a 40.000 habitantes. Mucho más pequeña que las ciudades de Florencia, Milán o Venecia, Mantua estaba bien ubicada para enfrentar la una a la otra. Muy pronto los Gonzaga se hicieron mercenarios para sus vecinos más poderosos, aumentando la prosperidad de Mantua. Los Gonzaga asumieron el poder de Mantua después de derrocar a la familia Bonacolsi en 1328. Durante 300 años sustentaron el trofeo de su triunfo, los restos momificados de los últimos Bonacolsi, Rinaldo en un ataúd como amuleto de buena suerte.
A todos los gobernantes les gusta conmemorar sus victorias. Este cuadro representa la batalla contra los Guanacolsi que tuvo lugar en la plaza principal. Sería encargado mucho más tarde por una gran mentora de las artes, Isabela d'Este. Vino de la cercana corte de Ferrara en 1490 y se emparentó con la casa Gonzaga. Isabela fue una experta música y atrajo a los intérpretes y compositores con más renombre de su época. También era una ferviente coleccionista de antigüedades griegas y romanas y sugería temas clásicos a los pintores que tenía a su servicio. Este cuadro, Parnassus, una celebración de música y arte, fue encargado al pintor de la corte, Andrea Mantegna. Solía estar colgado en su habitación del Palacio Ducal. La habitación de Isabela permanece hoy intacta, exceptuando los grandes cuadros. Estos paneles de madera muestran ciudades ideales con edificios matemáticamente proporcionales para adecuarse al gusto renacentista. Durante la Edad de Oro de Isabela d'Este, Mantua fue dignificada con la construcción de la iglesia de Sant'Andrea, diseñada por uno de los más grandes arquitectos, Alberti. Alberti resumía el espíritu de confianza del Renacimiento con estas palabras: con su inteligencia, razón y memoria, el hombre es como un dios inmortal. Muchos príncipes se hicieron eco de este sentimiento de exaltación. Sin embargo, el arte puede servir para propósitos más mundanos, como nos explica el historiador profesor Geoffrey Parker. Si eres un gobernante italiano, ¿cómo estimas tu nivel frente a otros gobernantes? Especialmente por la magnificencia de la vida que llevas. Y eso se contabiliza con el número de buenos músicos que patrocinas, el número de grandes autores que viven en tu corte, el número de artistas de excelencia que pueden pintar el esplendor de tu dinastía en el pasado. Eso es lo que los Gonzaga buscaban, representar sus logros en un gran lienzo. Esta pintura de Mantegna representa al marido de Isabela dando gracias por una conquista militar. Cuando Monteverdi llegó a Mantua 100 años después de Isabela d'Este, los Gonzaga pudieron entretener e impresionar a sus invitados con una notable variedad de música, bien para bailar, para la iglesia o para el teatro. Mientras la mayoría de esta música era vocal, un contemporáneo de Monteverdi, el intérprete de cuerda judío Salomone Rossi, iba fraguando una reputación por sus obras instrumentales. Monteverdi seguramente también hizo de violista en una de las sonatas para cuerda de Rossi frente a la audiencia ducal del Palacio de los Gonzaga. En el tiempo de Monteverdi, el centro musical más importante de Mantua era la iglesia de Santa Bárbara, en el recinto del Palacio Ducal. Como instrumentista de cuerda, la labor de Monteverdi incluía interpretar bajo la dirección de Giaches de Ver. Él fue miembro de un grupo distinguido de compositores flamencos que trabajaron en las cortes italianas del siglo XVI.
Aunque Santa Bárbara fue la santa patrona de la guerra y la arquitectura, la más considerada era la música. El doctor Ian Fenlon ha realizado un estudio especial de la música en Mantua. Una de las características más interesantes de este edificio es que fue diseñado desde el principio pensando en interpretar música en él. Hay 4 sitios en la iglesia donde los músicos podían tocar. En la galería en la que me encuentro ahora mismo, los cantos se proferían desde el extremo oriental. El grueso de los músicos se situaba en el fondo oeste y la galería del órgano está detrás de mí. Y lo bueno del repertorio de Santa Bárbara es que la música que se componía para ser interpretada aquí estaba diseñada para explotar un tipo particular de sonoridad en la que el canto procedente de los canónigos pudiera ser respondida inmediatamente por pasajes del coral. Pasajes producidos por el coro enteramente acompañado quizá por instrumentos interpretados desde la galería en el otro extremo. Fue el nieto de Isabela d'Este, el duque Guglielmo Gonzaga, quien impulsó la construcción de Santa Bárbara. Guglielmo había heredado el semblante de los Gonzaga, labios gruesos, quijada prominente y una cierta tendencia a cargar los hombros. Hombre devoto, escribió música y se carteaba con compositores. Su hijo y heredero, llamado Vincenzo, trajo Monteverdi a Mantua. Vincenzo era sensual y reflexivo, amante del teatro y de las cantantes femeninas. Así como Guglielmo fue el gobernante ideal, Vincenzo era la norma. Una milla o así, más allá del palacio ducal, se encontraba la casa de placeres de Vincenzo Gonzaga, el Palazzo del Té. En estos murales no hay evidencias claras de religiosidad. Probablemente tampoco la hubiera en la música que aquí se interpretaba, que serían más bien madrigales que música solemne eclesiástica, aunque la corte de los Gonzaga sobresalía en ambas. La música más famosa de la corte de Mantua cuando vino Monteverdi por primera vez aquí eran los madrigales de otro compositor de la corte, Giacomo Gastoldi. Estos se escribieron con el fin de ser bailados y cantados y generalmente se publicaban. Si el Palazzo del Té parece de espíritu pagano, no es porque fuera concebido para el placer. La idea del Renacimiento era rememorar, recuperar el arte, literatura y música de Grecia y Roma y su espíritu original, sin la censura y santificación posteriores de las interpretaciones cristianas. Para los hombres y mujeres del Renacimiento, las historias de los griegos eran la forma máxima de la literatura y un material muy valioso para pintar e incluso para dramas musicales. Estos murales fueron pintados por Giulio Romano, el único artista renacentista que nombraría Shakespeare. Describen una leyenda de la mitología griega.
El rey de los dioses, Jove, castiga a los gigantes por su rebelión y los aprisiona bajo la tierra. Una ventaja que tenían los artistas renacentistas al tratar temas clásicos y de la mitología era que eso les permitía eludir las restricciones y censuras que habían caracterizado el arte cristiano de la Edad Media. La convención cristiana exigía que las criaturas en forma humana, incluso desnudas, asumieran una pose relativamente modesta. Los sátiros, mitad cabra, mitad hombre, y los dioses metamorfoseados no tenían esa desventaja. El afán de Vincenzo Gonzaga en la búsqueda de placer le llevó a otras cortes del norte de Italia donde estaban de moda los madrigales. Buscó cantantes virtuosas y estableció un grupo de canto en Mantua. Sus motivos pueden no haber sido meramente artísticos cuando intentó contratar a una cantante adolescente, Caterina Martinelli. Su padre insistió en que no debía vivir en palacio, sino en Mantua, en la casa de Monteverdi, donde la mujer del compositor pudiera servirle de profesora y acompañante. Las grandes aptitudes de cantantes, como Caterina, inspiraron a Monteverdi para escribir algunos de sus mejores madrigales en los que al menos 2 de las 5 voces eran sopranos. El tema de estas canciones solía ser el amor y el sexo, aunque el sexo nunca era mencionado específicamente. El éxtasis sexual, por ejemplo, se expresaba con el verbo morir, como en el madrigal de Monteverdi titulado Sic io vorrei morire.
Pocos gobiernos modernos gastarían tal cantidad de sus ingresos en música y pintura como lo hicieron los Gonzaga, y ese presupuesto dependía de la prosperidad del Estado. Obviamente, una ciudad grande de 30.000 habitantes reclama también otros tipos de aptitudes. Necesita también a panaderos, pescadores, ganaderos, etc. Pero además de eso, Mantua fue famosa por una actividad especial y esa era tejer ropa, particularmente la ropa lujosa de los ricos tejidos con hilos de oro que podemos ver en los retratos de los duques de la familia Gonzaga y de sus cortesanos. Esta producción de lujo fue muy importante en Mantua. Alrededor del año 1570 se tejieron unos 14.000 atuendos. Podríamos decir que la industria textil iba bien, pero eso solo afecta quizá a un cuarto de la población. Un importante cuarto, pero ¿cuántas hogazas de pan se hacían? ¿Cuánta gente realmente iba a la siega? ¿Cuánta gente salía a pescar? Son cosas que no sabemos. También sabemos muy poco de la vida diaria de Mantua. Estos murales solo nos dan una idea. Sabemos que el agua que rodeaba a Mantua era un foco de enfermedades, sobre todo de malaria. En sus cartas, Monteverdi se queja de las fiebres palúdicas y en aquellos días los remedios de los doctores eran muchas veces peores que la enfermedad. Las prisiones en el Renacimiento italiano eran lugares terribles, pero los Gonzaga no eran tan liberales como vagos, por lo que herejes y disidentes tenían mucho menos que temer en Mantua que en cualquier otra capital de provincia. Los Gonzaga gastaban bastante menos energía en perseguir a los oponentes religiosos o políticos que en alimentar a sus caballos, que eran famosos en toda Europa para la guerra y el deporte. En cierto momento se documentó de los Gonzaga haber tenido 1.600 soldados de caballería, y cuando Vincenzo emprendió la batalla llevó consigo 50 arqueros como guardaespaldas personales. Esta es la habitación del Palacio Ducal donde los arqueros se alojaban. Estos inusuales frescos nos dan una idea sobre cómo pasaban su tiempo libre sus habitantes. No puedes escuchar música cada noche, toda la noche. Juegos. Creo que era la actividad más común para una tarde de invierno. Juegos de cartas, de dados, encabezados por el duque Vincenzo. Una noche perdió 50.000 coronas de una vez. Eso es más de lo que se gastó en la batalla de Hungría. Además, había unos juegos curiosos que consistían en la identificación de caballos. No es que suene muy prometedor, pero la idea era que había una cortina que tapaba parcialmente un caballo, de modo que se viera bien la cerneja, el hocico, la cola, y uno tenía que adivinar de qué caballo se trataba. Naturalmente había apuestas de por medio, y el que acertaba se lo llevaba todo. Los arqueros que jugaban a esto tenían un sueldo similar al de Monteverdi, y era mucho menos de lo que cobraba el mejor de los cantantes solistas del duque. Mantener una fuerza de caballería ya era bastante caro en tiempos de paz. En guerra podía ser ruinoso. Una razón que obligaba a Vincenzo a recaudar fondos era afrontar las expediciones a Hungría para luchar contra los invasores turcos. En parte lo hizo por vanidad. Vincenzo, como muchos otros Gonzaga, se veía a sí mismo volviendo a casa lleno de gloria. Y sin embargo, esas expediciones eran forzosas. Los Gonzaga eran duques del Sacro Imperio Romano, así que cuando el emperador convocaba, Vincenzo como vasallo debía acudir. En una época anterior, los Gonzaga habían luchado como mercenarios de sus vecinos más poderosos. Como resultado prosperaron, pero Vincenzo no poseía el talante político y guerrero de sus predecesores. Como muchos de los gobernantes de su época, Vincenzo consultaba a las estrellas.
También era aficionado a la magia y la alquimia, pero la astrología no le sirvió de ayuda frente a la ciencia militar turca, y las bombas químicas diseñadas por Casquivanos tampoco le ayudaron mucho. Una serie de campañas fútiles minó rápidamente la prosperidad de Mantua. Vincenzo nunca supo ahorrar. En su coronación ganó fácil popularidad perdonando la mitad de los impuestos sobre el vino. Cavó otro agujero en su renta construyéndose un palacio de placer en un lago cercano. En ocasión de una boda dinástica, montó una regata naval. Cualquier festividad era buena excusa para actuaciones de teatro, espectáculos y obras pastorales con música, baile y más tarde ópera. En los carnavales de 1607 le pagaron a Monteverdi por componer un drama musical basado en la leyenda griega de Orfeo, cuyo canto podía encantar a todas las criaturas. Sabemos que Orfeo fue representada por primera vez aquí, en Palacio, pero no sabemos en cuál de las 500 habitaciones. La ópera comienza con una fanfarria. En cualquier sitio que se representara la fanfarria, la toccata, probablemente anunciaba la llegada de la familia Gonzaga antes de que empezara la obra. El Orfeo de Monteverdi es la primera ópera propiamente dicha y un hito en la historia de la música. Todos los estilos musicales que desarrollaron Monteverdi y otros compositores de la corte están aquí. Los esponsales de Orfeo y Eurídice se presentan como una escena de danza pastoril típica de los recreos teatrales que gustaban a Vincenzo y sus cortesanos. Todo el principio de la obra es muy pastoral en el tono, una especie de paisaje idealizado. Se podría pensar en un cuadro de Puccini, quizá. Monteverdi consigue esto gracias a toda una sucesión de música realmente sencilla, canciones, danzas. Ride il bosco e ride il prato, segui pur col pletra orrato, da dolci l'aria in si beato giorno. El momento se ve interrumpido por la llegada del mensajero. Como en un buen drama clásico, la muerte ha tomado la escena y el mensajero trae malas noticias.
Y Monteverdi lo muestra mediante un rápido cambio de sentido, desde esta música sencilla y muy rítmica a una música más discordante. Aunque el mensajero en escena es uno de los personajes más profundos y dramáticos en la ópera, el tipo de música que empleó Monteverdi para ello no fue de su propia producción. Fue desarrollado aquí en Florencia por poetas y compositores que trabajaban para la familia más poderosa de Italia, los Medici. El hecho es que Vincenzo Gonzaga se casó con una Medici. Él y su familia visitaban asiduamente la ciudad, así que Vincenzo y Monteverdi conocían el tipo de experimentos musicales que se llevaban a cabo en Florencia. En estas habitaciones se reunían los poetas y compositores florentinos para discutir sobre las dificultades de llevar a escena dramas griegos. Los escultores y pintores del Renacimiento eran afortunados, tenían multitud de modelos clásicos en los que podían basar su trabajo. Sin embargo, los poetas y compositores no disponían de esos modelos, solo los documentos con información desorganizada del modo en que cantaban los griegos sus tragedias en escena. Los florentinos lo entendieron en el sentido de que los griegos habían usado una elevada forma de recitación cantada para declamar el texto. Los florentinos lo siguieron, pero fue Monteverdi el primero en hacer uso efectivo de este nuevo estilo de música, especialmente en Orfeo, cuando el mensajero relata la muerte de Eurídice. Esta es buena música. Es un tema que perdura a través de los siglos y causa hoy la misma poderosa sensación que debió causar en su primera representación. Donde vieni, o fecai, ninfa che porti? A te mi vengo Orfeo, messaggera infelice, di caso più felice, più funesto. La tua bella Euridice, ahimè, che fodo, la tua diletta sposa è morta. Parte del éxito de Orfeo se debe a los recursos orquestales de Monteverdi. Diferentes combinaciones de cuerdas, con arco y pizzicato, instrumentos de madera, metal, clavicémbalo y un órgano de lengüeta componen una variedad de tonos. Con el órgano y los efectos de eco de varios instrumentos, el compositor sugiere un infierno cavernoso. Cuando se entera de la muerte de Eurídice, Orfeo decide seguirla hasta el Averno. Tuvo que utilizar todo su talento musical para persuadir al barquero infernal para que le llevara allí. Este papel fue escrito para uno de los cantantes más dotados de su época. Monteverdi escribió dos versiones del fraseo vocal. Una, la que está encima, simplemente ofrece la melodía tal cual, y la otra, debajo, con 6 veces mayor número de notas, consiste en embellecimientos para el virtuoso. Esta aria es el clímax emocional y musical de la obra. Formidabile senza cui far passaggio all'altra riva. Alma dal corpo sciolta in
la cara sposa, il cor non è più meco. E senza cor, come se ch'io viva. En el mito tradicional, Orfeo es inconsolable al haber perdido a Eurídice. Renuncia al amor de las mujeres y es castigado por las locas seguidoras del dios Dionisos. Sin embargo, la ópera de Monteverdi acaba triunfalmente con el dios Apolo llevándose a Orfeo al cielo. Creo que el final de la obra es muy raro. El libreto que conocemos tenía la audiencia en la primera representación. Ofrece el clásico final feliz de la historia. La partitura de Monteverdi, que fue publicada justo un par de años después de su primera representación, ofrece un final diferente en el que Apolo desciende y lleva a Orfeo hasta los dioses. A mi juicio, hay una serie de razones para creerlo. El final que tenemos en la partitura representa una versión que Monteverdi escribió para representarla en ocasión de una visita relacionada con la boda concertada de los Gonzaga, para lo cual, por supuesto, un final trágico habría sido tremendamente inapropiado. Premio di sé, Con Orfeo, Monteverdi se establece como el compositor más destacado de su época. En cuanto a la calidad y variedad musical que tenía para ofrecer, Mantua solo tenía como rivales a Venecia y Roma. Irónicamente, este florecimiento de la música coincide con la Gran Depresión de Italia. Los historiadores explican que en ese momento hay un giro en la economía europea en el siglo XVI, que pasa de tener un interés centralizado en el Mediterráneo a una economía que se interesa por el Atlántico, de algo que tiene como base a Italia a algo que tiene como corazón a los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Y esto afecta a Mantua de una manera muy drástica porque la ropa pesada que se fabricaba en Mantua era su principal producto de exportación y a finales del siglo XVI, especialmente desde 1590, se reemplazó por una nueva tela, más barata, más ligera y más colorida, que se llamó las nuevas pañerías, que fabricaban ropa a base de estambre en vez de lana, y que se vendía mucho mejor no solamente en Italia, sino en todos los mercados a los que exportaba Italia, en particular al este, al Imperio Otomano. La industria de la ropa de Mantua estaba en declive. Sus exportaciones cayeron drásticamente a finales del XVI y principios del XVII, y eso dejó sin trabajo a una gran proporción de mantuanos. La gente que no trabaja no paga impuestos. Si no se pagan, esa suntuosa magnificencia que había hecho famosos a los duques de Gonzaga se terminaba. Incluso cuando tenía dinero, Vincenzo Gonzaga rara vez era rápido a la hora de pagar sus honorarios a Monteverdi. Las cartas del compositor muestran que el triunfo de Orfeo pronto se echó a perder. Agotado y resentido, Monteverdi deja Mantua llevando consigo sus dos niños pequeños y su enferma esposa a la casa de su padre en su ciudad natal de Cremona. Allí murió su mujer en el otoño de 1607.
Volviendo a su casa, todavía con luto por su mujer, le sobrevino otra tragedia. La joven prima donna, Caterina Martinelli, que había vivido en casa de Monteverdi durante 3 años, en parte para evitar el acoso de Vincenzo, muere de repente de viruela. Murió apenas unos días antes de la fecha en la que iba a hacer el papel principal de la segunda ópera de Monteverdi, Ariadna, que había sido encargada como parte de las celebraciones que conmemorarían la boda del heredero de Vincenzo, Francesco Gonzaga. De esta ópera solo se conserva el lamento central. Abandonada por el hombre al que ama, Ariadna intenta ahogarse. Rescatada por unos pescadores, ella canta su lamento. El lamento de Ariadna sobrevive porque durante la primera parte del siglo XVII fue una de las piezas musicales más aclamadas en toda Europa. Al compositor mismo le gustaba tanto que escribió una versión en madrigal para 5 voces. Del teatro donde Ariadna fue representada con tanta aceptación ya no queda nada. El éxito de Monteverdi no le sirvió para recibir mejor trato de sus amos. En una carta al canciller de la corte se describe como un desafortunado en Mantua. Se queja de no recibir el permiso que se le había prometido a raíz de la muerte de su mujer, y estaba especialmente enfadado porque músicos de menor categoría que él eran premiados más generosamente por su trabajo. Rogó al canciller que le encontrara una manera digna de dejar el servicio del duque, pero no lo consiguió. Monteverdi obtuvo un aumento de salario y nada más. Está muy claro que Monteverdi estaba intentando encontrar un amo mejor. En 1610 publicó su obra maestra de música sacra, su versión de las vísperas. Está dedicada al Papa. La música está escrita en una variedad de estilos, como si quisiera demostrar todas las técnicas en las que era experto. La primera interpretación fue probablemente aquí, en la magnífica iglesia de Santa Andrea de Alberti. La obertura musical combina el tradicional canto y fanfarria en un modo que debió dejar atónito a todo el que lo oyera esa primera vez.
Igual que Orfeo, el éxito de las vísperas dependía en gran medida de la variedad de estilos que empleó Monteverdi. En muchos movimientos para solistas, por ejemplo, hay un tipo de música que viene directamente de la corte principesca. Es muy secular en sentimiento. Las palabras de Tres Un se refieren a la Trinidad, y esto le da a Monteverdi un punto de partida para la obra. La escribe para tres tenores acompañados de tres laudes. Además, cada frase del texto se repite 3 veces, y esto ocurre también en la música. En ese momento, pocos compositores podían haberse resistido a la posibilidad de usar este tipo de triple simbolismo, y el lenguaje musical de Monteverdi en esta pieza es bastante sorprendente, porque adapta un estilo que procedía de la música secular, es decir, en esta obra cruza la frontera del decoro que formalmente había separado la música secular de la sacra. Las Vísperas fue la última gran obra de Monteverdi escrita bajo el patronato de Vincenzo Gonzaga, que murió en 1612. Sus hijos preferían gastar su dinero en albañiles más que en músicos. Derrocharon una fortuna en la construcción de La Favorita, a un par de millas de Mantua. Solo queda en pie una pequeña porción del original. En la medida que podemos apreciarlo, los duques de Gonzaga no prestaron ninguna atención a su economía, siempre que siguieran recibiendo impuestos. Siempre que pudieran cazar, practicar cetrería y escuchar buena música, no parecían preocuparse demasiado. No hay ninguna evidencia de un plan económico de los duques de Mantua. No estoy seguro si uno podría esperar esto. Muy pocos gobiernos en la temprana Europa moderna tuvieron el sentido económico de los gobiernos actuales. No es algo que les ocurriera, eran como los aristócratas, que no se preocupan si tienen deudas. Preocuparse es una cualidad burguesa. Es la clase media la que se preocupa por sus deudas, y los Gonzaga eran verdaderos nobles. No se preocupaban si sus gastos eran mayores que sus ingresos, y generalmente así era. Cuando muere Vincenzo en 1612, debe más de 1 millón de coronas, y por eso la colección de arte de los Gonzaga tiene que ser vendida a Inglaterra para incrementar los fondos. Primero venden sus títulos, después las tierras, y al final, en 1626, venden su colección de arte. Si hubieran podido, habrían vendido también a Monteverdi. Pero los Gonzaga no pudieron vender los frescos de las paredes. Quedaron para recordar qué magníficos patrones podían ser los príncipes del Renacimiento. Hoy la mayoría de los palacios de los Gonzaga han perdido su esplendor. El declive empezó cuando la familia se quedó sin hijos. Varios príncipes europeos expusieron el caso a los duques y Mantua fue saqueada. Monteverdi seguramente vio venir la catástrofe. Enseguida dejó el servicio ducal en 1612, antes justo del desastre. Los Gonzaga intentaron más de una vez que el compositor volviera a Mantua. Nunca lo consiguieron.
Aunque Monteverdi escribió música para varias ocasiones especiales de la corte de Mantua, nunca volvió. Monteverdi vivió sus últimos 30 años en Venecia, seguro en un puesto al servicio de uno de los mentores más importantes del Renacimiento y que nunca fue a la bancarrota, la Iglesia.